López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto, tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país, y además estamos al aire en este momento en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos al aire en Telefórmula. Estamos al aire en Easy en el canal 121, en Sky estamos al aire en el canal 157, Total Play canal 161, en Megacable estamos al aire en el canal 153, en Dish en el canal 354. También estamos al aire para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx. y a través de lopezdoriga.com. Y hoy es miércoles 30 de marzo del año 2022. Han transcurrido 89 días y faltan 276 y termina este año por la semana número 13. ¿Y de quién es santo, Laura? ¿De quién es santo, Laura Pérez Cisneros? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este miércoles 30 de marzo? Se acaba mañana marzo, ¿eh? Así es, Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, calurosas tardes. Hoy celebra su santo Juan Climaco, Zósimo y Amadeo. Mil felicidades. Bueno, pues a todos ellos muchas felicidades. Y si esto soy, Laura, ¿nos quieres decir a quién va a ser santo? Mañana ya, viernes 31 de marzo. Mañana, Joaquín, celebra su santo Benjamín Balbina y es día de Nuestra Señora de la Piedad. Gracias. Bueno, pues saludo al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Satarain, Gina Trejo Briseño, saludos a Salvador Escobar. En Telefórmula la saluda a Berta Coronado, muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dino La Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho, que es muchísimo, de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y muchísimo también, por supuesto, de todo lo que usted leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas. Estamos, sí, les recuerdo, en fase 1 de contingencia ambiental. ¿Por qué? Pues por la alta contaminación. Les recuerdo que hoy no circulan, no deberían circular, hay muchos circulando, autos con holograma 0 y doble 0 y terminación de placas 3 y 4. Rosario Robles envió una carta al presidente de la República en el que habla de una orquestación para capturarla y encarcelarla. Regresó a la mañanera, reapareció el distractor España. El presidente acusó a las élites españolas de portarse mal con el pueblo de México. O sea, siempre es élite es pueblo. Y por eso planteó la pausa en la relación, que sí, honesto. Y acusó a esas élites españolas de interferir incluso en la política mexicana. Dijo también, hizo una aclaración, porque ya había ahí pues algo más que malestar en la Marina. ¿Por qué? Que había dicho que las acciones de los elementos de la Marina en el basurero de Cocula, por esas acciones, se estaba investigando a los marinos que intervinieron a partir de un almirante, ¿sí? Y resulta que el actual secretario de Marina, Rafael Ojeda, era el jefe de la región, aquel día, era el jefe de la región que abarca Acapulco y Guerrero. Por eso dijo, no, dijo el presidente. Las decisiones se tomaron a nivel central y deslindó directamente al secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda, para que no había implicado, lo que quiere decir que hubo que fijaran posturas, ¿no? Y cuando está en marcha su cuarto año de gobierno, sí estamos en el cuarto año, el presidente López Obrador sigue culpando de los males de hoy a los gobiernos de ayer. Sobre su reforma electoral adelantó que va a eliminar a los plurinominales, va a recortar presupuestos del INE y partidos y va a haber solo un órgano electoral federalizado, desapareciendo todos los locales. Sobre esto voy a hablar en un momento con José Waldemar, aquel
presidente histórico del IFE. José Ángel Gurría, ex titular de la OCDE, de Hacienda y de Relaciones Exteriores, declaró hoy en la Cámara de Diputados que el principal problema de México es el gobierno chiquito que tiene. Ya le revisarán mañana. Hasta hoy, una semana después, el canciller Marcelo Ebrard, es que está de viaje, ¿sí? Pidió a Estados Unidos sostener con pruebas su afirmación de que México es el país con más espías rusos. Morena impidió que en el Senado se aprobara un exhorto para evitar el deterioro ecológico por el Tren Maya. Senadores del Partido Verde Ecologista, se quedaron afuera para no votar. Eso solo pasa en México. Los senadores del Partido Verde Ecologista no votaron sí para evitar el deterioro ecológico por el Tren Maya. Es que primero es la política. Y en el resto del mundo. Sin avances, concluye la jornada de negociaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul para alcanzar un cese al fuego y un acuerdo de paz. Bombardeos rusos destruyen un edificio de la Cruz Roja Internacional en Mariupol, blancos en Chernigov y Mykolaiv y depósitos de combustible en Donbass. Pero el Ministerio de Defensa ucraniano afirma que sí hay una retirada parcial de militares rusos de la capital, Kiev. Inteligencia de Estados Unidos asegura que Vladimir Putin recibe información engañosa de sus asesores sobre la situación en Ucrania. Una buena, Kiev y Moscú acuerdan abrir otros 3 corredores humanitarios por el desalojo de ciudadanos ucranianos. Y en el marco de la investigación sobre la malversación de fondos en el Vaticano, el Papa Francisco eximió del secreto pontificio al cardenal Angelo Becciu, acusado de presuntas irregularidades financieras, para que aclare la participación de Cecilia Maroña, una de las implicadas en este caso. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Bien, pues Gerardo Esquivel, vamos con toda la información. Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, hace poco hablamos aquí con él, dijo hoy que la inflación volverá a sus niveles, a los niveles previstos del 3 al 4%, hasta el último año de este gobierno 2024. Te escucho, Jenny. Te informo, Joaquín, que pese a que se ha venido incrementando la tasa de referencia para contener la inflación, el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, anticipó que este índice podrá alcanzar la normalidad hasta el año 2024 a causa de la permanencia de la pandemia, al igual que también los problemas geopolíticos. El detalle más adelante. Gracias, habló ahí en la Cámara de Diputados José Ángel Gurría. José Ángel Gurría fue secretario de Hacienda, fue secretario de Relaciones Exteriores, fue 3 periodos secretario general de la OCDE, y hoy habló de un gobierno chiquito en México. Te escucho. Adelante, Maru. Joaquín, este gobierno chiquito es el peor problema para México, que no ha sabido enfrentar los problemas globales de una guerra y de una pandemia que todavía no se enfrenta al 100%. Eso lo dijo José Ángel Gurría, ex secretario de Hacienda, ex director de la OCDE, al inaugurar el foro Desafíos para el Sector Productivo de México, el avance. Gracias, Jenny Valencia. La desocupación, el desempleo, te escucho. Te informo, Joaquín, que la tasa de desocupación aumentó 0.1% durante el mes de febrero al ubicarse en 3.7%. 2.2 millones de mexicanos no tienen empleo y más de 30.6 millones de personas se encuentran en la informalidad laboral. El detalle más adelante. Gracias, Marcos Morales. Ya identificaron a 19 de los 20 asesinados en esta masacre, en este palenque clandestino en Sinapecuaro, en Michoacán. Se sabe ahora que iban a ejecutar a un jefe contrario, ¿sí? Pero en eso mataron a 20 personas, porque este al que iban a matar escapó. Te escucho, Marco Morales, Fórmula Michoacán. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, un gusto poder saludarte. Ya fueron identificados y reclamados 19 de los 20 cuerpos correspondientes a las víctimas del pasado domingo en un palenque de Sinapecuaro. Hay uno que resta de ser identificado. Se trata de una persona de nacionalidad guatemalteca, conocido únicamente con el apodo del Chapo. Los detalles en unos minutos más. Gracias, Sara Pablo. Pues el presidente, le decía, salió a aclarar paradas, ¿sí? El actual secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda, que era el jefe de la región militar cuando la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aquella noche de aquel viernes 23 de septiembre de 2014, no tuvo nada que ver. Dice el presidente que él no, porque ayer habló de un almirante que estaban investigando ya.
por el video de estos expertos independientes. Entonces hoy lo dijo públicamente. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor se lo pidieron. ¿Y quién se lo pidió? Pues o el secretario de Marina o el secretario de la Defensa o los dos. Te escucho, Sara Pablo. Joaquín, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, no estuvo involucrado en el operativo durante el cual marinos manipularon evidencia en el basurero de Cocula luego de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que hay evidencia de que todo se operó desde oficinas centrales. Los detalles más adelante. O sea que la matanza, la desaparición de los 43 normalistas se operó desde oficinas centrales de la Marina en México. ¡Qué grave acusación! ¡Qué grave acusación hizo hoy el presidente! No sé si la Marina va a responder como cuerpo, porque eso es una acusación que mancha a la Marina. Así es, sobre todo dicho por el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Bueno, entonces Israel, mientras tanto voy contigo. Morena hace valer su peso en el Senado e impide que se ventile el caso del daño ecológico de sobre todo esta ruta 5 del tramo 5 del Tren Maya. ¿Y sabe qué pasó con los senadores del Partido Verde? Se salieron para no votar el daño ecológico. Le repito, primero es la política, sí, las alianzas y lo inocultable ya, y después el espíritu, y después la verdad incluso. Te escucho, Israel Aldaz. Joaquín, senadores del PAN tomaron la tribuna de la Cámara Alta para exigir a través de un punto de acuerdo la comparecencia de los distintos funcionarios federales para que rindan cuentas sobre el impacto ambiental de la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Sin embargo, Morena aplicó su mayoría y desechó esta propuesta. Los legisladores del Partido Verde Ecologista, quienes supuestamente defienden al medio ambiente, se ausentaron de esta votación. Joaquín. Qué vergüenza andar en los senadores del Verde. Se ausentaron. O sea, corrieron, o sea, huyeron. Es lo suyo. ¿Para qué? Para apoyar el tema del Tren Maya, no se van a oponer al Tren Maya del presidente, ni con el pétalo de una hoja, si es que ya se acuerdan lo que es una hoja. Sobre ese tema, Maru. Joaquín, el daño del Tren Maya no es solo al ecosistema, sino a reservas arqueológicas milenarias que acaban con nuestra historia. Por ello, ambientalistas llegan hasta San Lázaro para exigir acciones concretas a diputados. Los priistas toman la palabra, piden que se frene el tramo 5 de esta mega obra de la 4T y que se cree la comisión especial para dar seguimiento a la construcción del Tren Maya. El avance. Gracias. Yo voy a ir a un corte. Y después de los anuncios. Asesinan al exalcalde panista de Villagrán, Guanajuato. Lo asesinaron ahí, a tiros esta madrugada. Ahí está la advertencia del SAT. No habrá prórroga para que personas morales hagan su declaración que ya debían haber presentado, ¿sí? Porque el plazo termina mañana. Después de abril será la de las personas físicas. Hoy voy a hablar con José Woldenberg, ¿sí? Quien fue el primer consejero presidente del IFE ya como órgano ciudadano, autónomo. También voy a hablar con Juan Ramón de la Fuente, el doctor Juan Ramón de la Fuente, el embajador de México ante las Naciones Unidas, la denuncia que hace ante la Asamblea sobre la esclavitud moderna y, por supuesto, el caso Ucrania. Y esta noche, en el Azteca, la selección mexicana se juega el pase al Mundial de Qatar, el pase directo, vamos, ¿sí? Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Después de los anuncios, todo lo que está ocurriendo en México y en el resto del mundo lo tiene con López Dóriga aquí en Grupo Fórmula. Bueno, este es un aviso, es que lo acaba de hacer el SAT, por eso no es a tiempo, porque mañana termina el plazo de las personas morales para entregar su declaración del año pasado. Entonces lo que está diciendo el SAT, Jenny Valencia, es que no habrá prórroga. Te escucho. Te informo, Joaquín, que no habrá prórroga para que las personas morales o empresas presenten su declaración de impuestos, cuyo plazo vence el día de mañana, jueves 31 de marzo. El SAT exhortó a los contribuyentes a presentar su declaración anual del ejercicio fiscal 2021 en tiempo y forma. El detalle más adelante. Gracias por tu reporte que estaba viendo. Mañana termina el plazo, pues, para las empresas, para las personas morales, o sea, las empresas, y el 30 de abril termina el plazo para las personas físicas.
Y supongo que tampoco habrá prórroga, porque si no la hay para las personas morales, tampoco para las físicas. Voy contigo, Oscar Zúñiga. El caso, la invasión rusa, Ucrania, la guerra, te escucho. Joaquín, a 5 semanas de la invasión rusa en Ucrania hay 3.9 millones de refugiados y 6.5 millones de desplazados, siendo en su mayoría mujeres y niñas, existiendo un deterioro humanitario, consideró el embajador Juan Ramón de la Fuente ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Joaquín. Gracias. En un momento voy a hablar con el embajador de la Fuente a Nueva York y sobre el caso de los migrantes, de los desplazados ucranianos. Se están concentrando en Tijuana. Rocío Galván, Fórmula Tijuana. Hola Joaquín, te saludo con mucho gusto. Te informo que ya llegan hasta 800 ucranianos a la semana a Tijuana. Es notoria su presencia en todas partes, incluso hasta una terminal de transporte público que tomaron como refugio. Ellos están entrando a Estados Unidos con un permiso temporal humanitario y los detalles te los platico más adelante. Gracias, Rocío Galván. Seguimos en contingencia en el Valle de México. ¿Por qué? Pues por cómo está. Laura Cardoso. Hola Joaquín, buenas tardes. La contingencia ambiental continúa en el Valle de México y es que los niveles de ozono continúan altos, sobre todo en la zona de Tultepec, Coacalco, Tláhuac, Valle de Chalco e Iztapaluca. Será a las 3 de la tarde, Joaquín, cuando se emita un informe sobre la calidad del aire por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. El reporte. Ahora sí, voy contigo, José Luis Cuevas. Esta tarde el fútbol. Gracias, Joaquín. Así es, te saludo con mucho gusto. Todo se encuentra listo en la cancha del Estadio Azteca para que hoy México logre la calificación a la Copa del Mundo. El juego se disputa a las 19 horas. El rival es El Salvador y cuando menos el empate necesita el equipo de Martino para llegar de forma directa a Qatar 2022. Los detalles más adelante. Qué sufrimiento, caracho, de ver así. Estar esperando el último partido para ver si la selección mexicana pasa directo al Mundial. En el último partido, pues es que no han dado para más. Y voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Adelante. ¿Qué tal, Joaquín? Aumento de la temperatura y ambiente seco en gran parte del territorio nacional. En las próximas horas, fuertes ráfagas de viento arriba de los 50 kilómetros por hora en gran parte del país. 42 grados en Nayarit, 41 en Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Para la Ciudad de México, de 29 a 30 grados centígrados con fuertes ráfagas de viento, radiación solar intensa y alto nivel de contaminación. Monterrey, 34 grados centígrados y la alerta de tornados en un extenso corredor en los Estados Unidos. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero Hernández Unzón. Y voy contigo en el resto del mundo, Laura. Gracias, Joaquín. El expresidente Donald Trump, en lo suyo, ha pedido al presidente Vladimir Putin que presente pruebas sobre el supuesto tráfico de influencias del hijo del presidente Biden, Hunter Biden, cuando fue accionista de varias empresas de energía justamente en Ucrania. El presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos hará a Ucrania $500 millones más de ayuda, con la duda de que si fue sancionado por las fiestas en Downing Street, el Partygate, durante la pandemia. El primer ministro británico Boris Johnson instó a intensificar las sanciones contra Rusia hasta que, dijo, salgan las tropas de Ucrania. En la pandemia del coronavirus, la OMS confirma un descenso de un 14% de casos globales en la última semana respecto a los 7 días previos. En contraste, las muertes aumentaron un 40% en el igual periodo. Y una triste noticia, Joaquín: el actor Bruce Willis, de 67 años, se retira de la actuación por padecer afasia. Es una enfermedad que provoca un trastorno del lenguaje y de la capacidad comunicativa. En el fin de semana también otra triste noticia: el gran Phil Collins, considerado uno de los mejores bateristas del mundo, anunció su retiro de la música y lo hizo durante su último concierto a la banda a la que perteneció, Genesis, allá en Londres, Inglaterra. Joaquín. Gracias, Laura. Y si esto es en el mundo, esto es en Nacional. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en 19.90. En ventanilla se vende en 20.34, en los bancos se vende hasta en 20.77. El euro en el mundo, $1.11. Aquí un euro se vende en 22 pesos con 75 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando, Joaquín, en $100.99. Bajó $2.05 respecto al precio previo y se encuentra ya $45.89 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 el barril.
Gracias, Héctor. Yo le quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Ya sabe, lopezdoriga.com está donde esté usted, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, me tiene ahí al alcance de su mano, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Qué trae de principal? José Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE, advierte bajo crecimiento económico para México, sin inversión extranjera ni gobierno fiscal. Y también habló de un gobierno chiquito para resolver problemas mayores, que es el principal problema de México, dijo. También le invito a que forme parte de mi cuenta de Facebook. ¿Sí? En Facebook soy Joaquín López Dóriga, que es a todo dar, se pone a todo dar. También en Instagram soy López Dóriga Secas, y le invito a que se suscriba al canal de YouTube, es López Dóriga. Les recuerdo, toda la información está en Spotify, en Telegram, también en Amazon Music, y le invito también a que se integre a esta incontenible comunidad de Twitter, @López Dóriga, que en esta tarde de miércoles 30 de marzo de este año de 2022, le voy a tener a usted todo esto. Estimas, mucho más hoy aquí con López Dóriga. Les recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. ¡Feliz miércoles! Y voy a ir contigo, Sara Pablo. En la mañanera el presidente pues ya deslindó del todo, porque ayer le dejó la duda, porque se hablaba de un almirante que había participado en estos hechos, que ahora este grupo de especialistas independientes acusan a la Marina de haber modificado en la escena de los hechos en el basurero de Cocula, en Guerrero, en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Pues el que era jefe de la región naval, que abarca Acapulco, por supuesto, y Guerrero, era el almirante Rafael Ojeda, el actual secretario de Marina. Y obviamente pues se levantaron cejas en la Marina, pero hoy el presidente aclaró, no. El secretario de Marina, Rafael Ojeda, el almirante Rafael Ojeda, no tuvo nada que ver con eso, porque la decisión, dijo, se tomó en los mandos centrales, es decir, pues en la Secretaría de Marina, aquí, lo que sigue siendo una afrenta a la Secretaría de Marina. Yo insisto en el tema. El presidente dijo, ya estamos investigando a estos. ¿Por qué no investigan o confirman el resultado de este video? Y ver si efectivamente fueron los marinos los que movieron la escena, ¿sí?, del crimen, vamos a llamarle así, la escena del crimen, porque es una acusación gravísima. Se está acusando a la Marina Armada de México de haber participado en la desaparición de 43 personas, de 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero. La acusación es gravísima, insisto, es al cuerpo, es a la institución, ¿sí? Es la que sale dañada. La institución mejor calificada que hay en este país, que es la Marina, ahora es manchada por esta opinión y este video de este grupo de expertos independientes, sin que el gobierno o ninguna instancia de gobierno, hablo de la Fiscalía General de la República, haya confirmado la veracidad y realidad de esta afirmación. Te escucho, Sara Pablo. El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, no estuvo involucrado en el operativo durante el cual marinos manipularon evidencia en el basurero de Cocula luego de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que hay evidencia de que todo se operó desde oficinas centrales. Cuestionado sobre si podrían ser llamados a declarar el expresidente Enrique Peña Nieto o los exsecretarios de Marina Vidal Francisco Soberón y de la Defensa Salvador Cienfuegos, el Ejecutivo respondió que eso dependerá de la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa y se llegará hasta donde lo determine esta unidad de investigación. Explicó que el almirante encargado del operativo ya declaró ante la Fiscalía y se encuentra en situación de retiro. El almirante Ojeda estaba de jefe de zona naval en Acapulco. Lo que se debe de saber de que pues son decisiones que se tomaron a nivel central y que la Secretaría de Marina, como la Secretaría de la Defensa, tienen organismos de inteligencia para tareas especiales. Está demostrado que los que participaron en lo del basurero, los marinos que están actuando,
que aparecen en las tomas y quienes dieron las órdenes, pues estaban actuando desde oficinas centrales, desde aquí. Considero que es muy difícil que un presidente no se entere cuando se trata de un caso delicado y narró que él supo del operativo de detención de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, cuando ya se había generado el conflicto y no antes, porque se trata de tareas que ya tienen asignadas las Fuerzas Armadas para garantizar la paz. Sí creo que los presidentes están enterados. No estoy culpando a nadie, porque también eso hay que tenerlo muy en cuenta. Una cosa es ser culpable y otra cosa es ser responsable. Se puede ser responsable pero no culpable. Y pueden ser las dos cosas. Pero eso es lo que puedo decir. Ahora, ¿quién va a resolver? La Fiscalía. En otro tema, el presidente López Obrador adelantó que en la iniciativa de reforma electoral que enviará a la Cámara de Diputados va a proponer reducir el número de diputados plurinominales, disminuir el presupuesto para el INE y los partidos políticos y federalizar las elecciones. Que sea un órgano federalizado el que lleve a cabo todas las elecciones, precisamente para que no haya doble gasto, porque se tienen los órganos federales y también órganos estatales, hay duplicidad. Con imágenes de Alberto Tlahuis en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Gracias, Sara. En un momento voy a entrevistar a José Woldenberg, el primer presidente de aquel IFE histórico, ¿sí? Y se lo aclaró el presidente que el almirante Rafael Ojeda no era jefe de la zona naval, era mando superior en jefe de las regiones navales, octava y cuarta, y en la octava abarca Acapulco y el estado de Guerrero. Nunca fue jefe de la zona naval de Acapulco, vamos, de esa zona naval con sede en Acapulco, fue jefe de la región, que abarca varias entidades, entre ellas Guerrero. Pues vamos a ver si efectivamente la Fiscalía procede contra los exsecretarios de Marina, Vidal, Salmerón, y de la Defensa, el general Cienfuegos. ¿Será otra vez? Vamos a ver. Mire, voy a ir a unos anuncios, estoy esperando la conexión con el embajador de México ante las Naciones Unidas, sí, y yo creo que será en un momento, y regreso con él, y por supuesto con toda la información, porque hoy es la mesa de los miércoles, Roy Campo, René Casados y don Pepe Fonseca. Vamos a pasar también por el fútbol. Hoy la selección mexicana busca pasar directo, ¿cómo dicen los cronistas de fútbol? Su boleto directo a Qatar. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. El magistrado José Luis Vargas, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene un proyecto, acaba de presentar un proyecto por el cual propone anular la candidatura del morenista Salomón Jara al gobierno de Oaxaca y que sea una mujer, Susana Harp, ¿sí? Susana Harp, la que ocupe esa candidatura. Esto le da una vuelta al proceso electoral y a las proyecciones electorales en Oaxaca. Vamos a ver qué dice el Pleno de la primera sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, luego vamos a ver qué dice el presidente, ¿sí? En fin, hoy es miércoles de mesa. Roy Campo, René Casados, don Pepe Fonseca. Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. René, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi estimado Joaquín? Buenas tardes, fuerte abrazo. Don Pepe, buenas tardes. Una provocación, por favor. No nos está oyendo. Voy a empezar contigo, querido Roy. Tenemos un problema con don Pepe, un problema de audio, ¿sí? A ver, Roy, te echa tú la provocación, ¿no? A ver, yo, por razones naturales, por razones de la mesa, quiero hablar sobre la propuesta del presidente para la reforma electoral, política electoral, que planea hacer el 12, ¿no? O el 11, después a partir del 11. A partir del 11, a partir del 10. Estaba anunciada, ya lo decías tú, él dijo, voy a mandar una reforma energética, una reforma de Guardia Nacional y una reforma electoral, está bien, una reforma política. Y ya también se esperaba que fuera algo que moviera mucho las aguas sobre el INE. Está bien, y va a ser discutido, va a ser discutido y bien, porque si reduce plurinominales, si quita los soples, pero la más cuestionada es la forma de elegir a los consejeros.
¿Por qué? Porque lo que plantea es que sea por popularidad. No por conocimiento, no por historia, sino por popularidad. Que se elija a los más populares, a los que hagan mejor campaña, que hagan campaña para ser consejeros. Suena muy bonito decir que el pueblo los elija. No, los últimos consejeros que se eligieron, los últimos, no fue por cuestiones partidistas ni populares, fue por conocimientos. Se hicieron unas convocatorias, presentaron, fueron estudiados por comisiones del Senado y del Congreso, perdón, de la Cámara de Diputados, y al final de cuentas salieron muy buenos consejeros. O sea, los que hay, no los que el presidente ataca y eso va a seguir atacándolos, ¿no? Sino los últimos no fueron electos por popularidad y han dado buen resultado. ¿Por qué cambiar el método? No funciona. Eso de que sean por popularidad, vamos a tener consejeros sin conocimientos técnicos de cómo hacer una elección, ni cómo se les hace fraude, ni cómo monitorear. No, yo creo que el presidente en esa parte de la elección de consejeros está equivocado. Puede que en las otras tenga algo razón o al menos son discutibles. Pero a ver, gracias, Ray. Pero a ver, René, lo que busca es pues el control de algún modo de la autoridad electoral, incluso del tribunal, si es que logra que Exacto. Tanto el Senado como la Cámara de Diputados reúna Morena la mayoría calificada para hacer estas reformas constitucionales. Por supuesto, Joaquín, va de alguna manera en el mismo sentido de lo que hemos opinado de la revocación misma del mandato. Ahí hay una suerte de una trampa para ese control, esa manipulación y para tener el curso de acción de lo que viene para las elecciones y sobre todo para la grande del 2024. Yo creo, Joaquín, también que la propuesta de reforma política, producto de lo que le está aconteciendo, del riesgo que corre también en no lograr la legitimación en índice de votos con la revocación misma e ir adelantando todo para el conflicto y para ir comunicando en campaña su mensaje, también obedece a todo ello. Pero yo soy de los que opinan sobre este tipo de reformas, Joaquín, que hay mucho de populismo y de demagogia en la propuesta misma. Yo opino, como lo ha hecho Felipe González en sus memorias al tratar este tipo de temáticas, que a pesar de la bella resonancia, como dice él, de la democracia directa, no existe tal democracia, Joaquín. Existe la democracia representativa, valga para lo que valga. Sí, la directa es la que en este momento se ha estado tratando de colar, no nada más en México, sino en otro tipo de regímenes alrededor del mundo. Y es parte de un discurso, como menciono, de carácter populista, de carácter demagógico. Obviamente buscando el control y la toma absoluta del poder, sobre todo de los organismos electorales independientes. Bien. Don Pepe, adelante. Mira, Joaquín, yo comparto con Roy y con René sus apreciaciones y contigo la idea de que el presidente, esta es una reforma con la que busca dominar al INE. Y no importa si no logra dominarlo, calcula que en una batalla como la que podría ser la reforma electoral, va a desgastar al INE lo suficiente como para tenerlo a sus pies cuando sean las elecciones. Ese es el punto, Joaquín. El problema es que esto refleja, y no nos hemos dado cuenta, la profunda desconfianza que tiene el presidente en su partido. No está seguro de que pueda ganar elecciones nacionales, Morena, y tan inseguro está que deben haber sonado fuertes las alarmas en Palacio Nacional cuando el pasado domingo se enteran que elecciones extraordinarias municipales en Veracruz, en Oaxaca, 2 estados que son dominados, donde predomina Morena. En esos 2 estados perdieron 9 de 11 elecciones municipales extraordinarias. No tiene capacidad Morena para actuar nacionalmente. Por eso el presidente tiene que asumir el rol central que tanto le criticamos, porque sin él, Morena es, como dirían
elegantemente a los americanos, sin el presidente Morena es bullshit. Roy, te escucho. A ver, más allá de que sean significativos estos municipios, o sea, más allá de que sean significativos, el presidente estaría mal si cree que está seguro de ganar. O sea, cuando en México hemos tenido 3 alternancias en las últimas 4 elecciones, y la que no fue alternancia terminó en 0.35, es decir, el votante castiga, el votante va y vota y elige y castiga. Así que está tonto aquel que crea que ya está decidido en la elección del 24. Entonces el 24 hay contienda, va a haber campaña, y en ese sentido, coincido con Pepe, se requiere un órgano electoral, en el cual confiemos en los resultados, ¿no? Y entonces sí, esta propuesta del presidente, esa parte, la parte de elegir a los consejeros, puede lastimar mucho al INE, porque plantea quitar a todos los que hay, incluso a los que se nombraron últimamente, quitar a todos y poner a algunos electos por popularidad. Las otras cosas que dice, mira, insisto, que incluso podríamos hasta estar de acuerdo, ¿no? Si plantea quitar los senadores plurinominales, pues que se quiten, porque creo que no tienen ni sentido. Si plantea modificar la parte de los órganos electorales locales, pues bueno, se investigará, pero también hay que quitarle atribuciones al INE, que es un INE caro porque le cargaron la mano a hacer cosas. Tal vez le quite dinero a los partidos, la forma de distribuir, y podríamos estar de acuerdo. O sea, hay muchas cosas. Pepe se ríe aquí porque dice que los partidos nunca van a votar a que les quiten menos dinero. Claro. Son partidos políticos, pero no tontos, ¿no? Entonces, pero podremos estar de acuerdo. Ahora, sí, en el fondo, el presidente busca 2 cosas por ahí. Tratar de controlar más un órgano electoral, porque además, imagínate a los consejeros haciendo campaña y el presidente opinando de los consejeros que hacen campaña. Es decir, no solo eso, Roy. No solo eso, Roy. Él va a proponer 20 de los 60. Sí, y hago las preguntas. Oye, los va a proponer y los va a promocionar. Proponer y promocionar. Claro. O sea, es mandar. Sí. Yo le pregunto, a ver, va a haber una elección, pues, de consejeros y de ministros del tribunal, ¿no? ¿Quién va a vigilar esa elección? El INE mismo, o si no, ¿quién? Ni modo que proponga un órgano especial. No, esto no tiene sentido y coincido, no va a pasar. Los partidos no van a aceptar eso. No, pero lo estamos discutiendo, Roy. Exacto. No tiene sentido, pero lo estamos discutiendo. Esa es la otra cosa que te decía que el presidente logra. Vamos a discutir sobre aquel tema. Un tema bastante alejado de la preocupación diaria, pero muy polarizante. Vamos a discutir de esto y alejemos la discusión de la inflación, de los muertos, como ponías tú hoy en tu columna de hoy, Joaquín. Alejemos de esa y alejemos de si el INE, cómo deben elegirse los consejeros, lo cual a la gente le tiene muy sin cuidado. René, por favor. Pero además, Joaquín, en un tema de tanta relevancia, donde a pesar de las formas y las maneras de cómo gobierna el presidente y de cómo establece el aquí mando yo, debiera ser con mínimos de llamados a consensos para hacer una reforma política, si no nace adefesia en muchos sentidos. Por eso es que yo insisto que este tipo de propuestas de la llamada democracia, el exceso de la democracia plebiscitaria y de la democracia llamada profunda, de la democracia directa, es la que en este momento, como mencioné, está tratando de colarse en todas partes y la que enarbola por delante el propio presidente. Pero esto va abaratando sin duda alguna y liquidando la responsabilidad de los políticos. Sí, es la famosa democracia inmediática, para seguir con el tenor de la argumentación de Felipe González. Es ese sondeo nuestro de cada día de buscar democracia por opinión y legitimación por popularidad, cuando lo que está enfrente es legitimarte minuto a minuto, día a día, hora a hora, mes tras mes, en términos de legitimidad por eficacia y resultados, Joaquín. Sí, aquí a lo que se está llamado, dicho de otro modo... Es que seguimos discutiendo eso. A lo que no debería ser el presidente. Se discute, don Pepe, justo por las argumentaciones que ha dado Joaquín y usted, porque es central para la institucionalidad democrática. Por eso se discute. A ver, don Pepe. No estoy de acuerdo, Joaquín, con que estemos discutiendo esto, porque para empezar, con estas reglas electorales
ganó la presidencia Morena y el presidente a la cabeza. Con estas reglas. Pero eso ya pasó. Ya pasó. Sí, pero espera, un momento, Joaquín, espera, dame tiempo también a mí, Joaquín, por favor. Venga, don Pepe, venga, todo el tiempo, don Pepe. Mira, Joaquín, aquí nos está llevando el presidente a discutir lo que él quiere que se discuta, y estoy de acuerdo con Roy y con René. Lo que tenemos que discutir son las realidades al ciudadano de a pie, en el fondo, al ciudadano de a pie. No solo al que recibe prestaciones, al que no recibe prestaciones, al ciudadano de a pie, le importa un comino las reglas electorales en este momento. Le importa que ya tiene muy encima una inflación galopante. Tan galopante la alza de precios, Joaquín, que ya está hablando la Secretaría de Hacienda, y ya lo insinuó el presidente también, de la posibilidad de un programa que apoye y cree canasta básica a la cual se le va a subsidiar para cuántos mexicanos, no se ha dicho, están analizando, haciendo corridas en las cuentas, Joaquín. Así de grave está la situación. A la gente no le importa discutir estas cosas, le importa discutir sus realidades. Tienes toda la razón, don Pepe. Eso es, primero, es un distractor del presidente, pero es parte de su estrategia, sí, electoral, sin duda. Pero también lo usa al mismo tiempo como distractor. Y tienes toda la razón, don Pepe. A la gente le vale un pito los niveles del déficit público si el presidente reveló o no antes que la Junta de Gobierno el nivel de la tasa de interés. Si lo que se te ocurra, sí, incluso si la revocación de mandato, si las sanciones del INE a los gobernantes, lo que se te ocurra de la política. A la gente le importa primero su bienestar, su familia, su salud, su trabajo, su empleo, su comida, ¿sí? Y con toda razón, porque primero es el ser y luego el deber ser, y luego estos fuegos pirotécnicos del discurso político, Pepe. Sí, es que ese es el punto. Por eso, insisto, no discutamos también realidades, y tenemos que buscar qué decirle a la gente, qué es lo que con qué se está buscando resolverle, porque tampoco digo que el gobierno del presidente López Obrador no vaya a atender la inflación. Están intentando crear un programa con qué atenderla, pero en realidad son las que le interesan a la gente, que busquemos con el gobierno que nos diga cómo vamos a aliviar la situación de aquellos que cada día ven que su quincena les alcanza menos para vivir. Roy. A ver, coincido, pero totalmente. A ver, no podemos dejar de hablar de esos temas, pero no podemos olvidarnos que hay unos temas que importan a la gente. Y no podemos dejar de discutirlos porque son temas que implican en el futuro del país, en las reglas electorales, pero no es lo que la gente sigue. La gente sigue básicamente es, uno, cómo vive, con qué dinero vive. Dos, si es seguro. También le importa la inseguridad. También le importa la forma en que van a atender la inseguridad, porque es su vida diaria, cómo lo asaltan, cómo lo matan, la seguridad de su familia. Y tres, le importa el dinero que se roben. O sea, la parte de los temas de corrupción le importa porque es mi dinero, otros están enriqueciendo mientras yo vivo mal. Y entonces es el coraje que se va acumulando. Esos tres temas, inseguridad, economía y corrupción, son los que a la gente sí le importan. Por eso también no se puede dejar de hablar de lo que pasó en Sinapecuaro, en Michoacán. No es símbolo de una cosa aislada. Es una continuidad que todo el año hemos ido reportando, todo el año, desde que empezó el año, masacres aquí, pueblos abandonados acá, ha sido una continuidad. Y el decir que se están matando un grupo contra otro grupo no es ninguna solución. ¿Por qué? ¿Y dónde está la autoridad? ¿Quién manda ahí? ¿Para qué se están mandando? Para controlar una plaza que no controla el gobierno. Es decir, sí es una claudicación a una función del Estado, proteger a la gente y no dejar que se maten una banda con otra. Así es, y además decir que vivimos con paz y tranquilidad, que solo en algunas partes, que la violencia está ubicada en algunas zonas del país, y tiene razón el presidente, de acuerdo a Carlos Pena de Terresearch,
6 estados del país reúnen o representan la mitad de los 116,408 homicidios dolosos que llevamos a esta mañana, en lo que va de este gobierno. Pero yo insisto en una cosa, si ya saben que son esos 6, ¿por qué no se ha hecho una labor especial contra esos 6, que son los mismos 6 que siguen con los niveles más altos? Guanajuato, Michoacán, Baja California, Chihuahua, por citar algunos. ¿Por qué en esos que son los que tienen el mayor siguen siendo donde se mata más gente? Sí. Y porque, pues también, Joaquín, es evidente que más allá de 3 años de gobierno ha habido grandes insuficiencias estratégicas en la política de seguridad, en los resultados y los números, en los hechos está la evidencia. Y es un hecho también que más allá del mensaje y de la retórica de que abrazos no balazos, pues están prevaleciendo más los balazos que los abrazos, sobre todo en esas regiones de puntos rojos que mencionas, Joaquín. Y sí, volviendo a lo que decía don Pepe, pero por supuesto, don Pepe, que siempre vamos a estar sobre los temas que aquejan a la gente de a pie, como usted ha mencionado otras veces. Hoy mismo, Joaquín, tú haces un recuento y que nosotros hemos tratado también de articular en otros momentos de qué es lo que está como drama y como tragedia para la mayoría de la población, desde el número de muertos por COVID, más las muertes por consecuencia y las personas asesinadas y desaparecidas, los 5 millones de personas en pobreza, el decrecimiento, el alto desempleo y subempleo, la inflación en ascenso, como usted mismo mencionó, don Pepe, el desabasto de medicinas, y la larga lista es inmensa. Y esto sin demérito de los logros que también ha tenido en los claroscuros de esta administración. Pero el hecho es que son más los oscuros que los claros, Joaquín. La realidad no miente, la realidad es evidente por sí misma. Bien. Don Pepe, por favor. Mira, Joaquín, en este sentido creo que también hay aspectos, no solo los muertos, no son solo los asesinatos. Hay un aspecto en el que el presidente y su gobierno van a necesitar el respaldo de la sociedad, de todos, inclusive de aquellos que lo criticamos, van a necesitar el respaldo para atender los problemas. Te doy ejemplos. Se publica un reportaje en estos días y resulta que los abarrotes y los alimentos que se roban en los múltiples asaltos a los transportes de carga, ya los distribuyen, no solo en el comercio informal, en el comercio formal, las bandas criminales, y llegan y te dicen, aquí te traigo esto para que lo venda. ¿Verdad que lo vas a vender? Tienen sus canales ya de distribución, Joaquín. Esas cosas controlan mercados, tienen influencias en el mercado, están en la tala y están empezando a dominar el mercado de la madera. Y así en muchos otros. Allí necesita el presidente solicitar el apoyo de la sociedad, el respaldo de todas estas fuerzas productivas afectadas por las bandas criminales, y lo va a tener, Joaquín, pero también el presidente tiene que ajustar su estrategia y no pensar solo en la elección del 24. Bien, una conclusión, querido Roy. A ver, Joaquín, un poco medio cambiando el tema, 2 eventos que pasaron esta semana que lastiman la confianza en instituciones, porque el tema de la información adicional sobre Ayotzinapa y el tema de la liberación de Alejandra Cuevas pone en duda la actuación de Procuradurías antes, Fiscalía ahora, de una institución como la Marina, de la Fiscalía de la Ciudad de México, de la aplicación de la justicia, en general, de la justicia. Pondera de alguna manera a la Suprema Corte, que hoy se le aplaude lo que hizo, pero a final de cuentas, todo opera en cómo se hace justicia en México. La pregunta es cómo se aplican los intereses, cómo se hace justicia, cómo se esconden cosas, cómo no hay nada transparente. ¿Qué confianza tendrá hoy en la Fiscalía los estudiantes de Derecho, los ministerios públicos? O sea, sí creo que lo de esta semana lastima mucho a una variable que deberíamos de cuidar, que es un Estado de Derecho, una aplicación de la justicia pareja para todos. Y creo que esa no fue una buena semana en ese sentido.
Gracias, Roy. Rápidamente, René, una conclusión, porque nos vamos. Claro, en continuidad a lo que dice Roy y diciéndole, don Pepe, sin duda alguna no podría uno estar más de acuerdo con lo que opinó don Pepe. En ese caso, volviendo a lo de Roy, la Suprema Corte de la Nación, en esta votación unánime, Joaquín, se pronunció por esta liberación y con esto corrige con su determinación lo que ha sido considerado como un abuso de poder, lo cual tendría que ser inadmisible a estas alturas del partido y sobre todo con lo que ha prometido esta administración. La Suprema Corte ejerció su facultad y su responsabilidad de proteger y reivindicar la ley, el Estado de Derecho que menciona Roy, y garantizar también, Joaquín, los derechos humanos de los ciudadanos, ahí donde existan las posibilidades de que la Administración y Procuración de Justicia no esté cumpliendo cabalmente. Por lo demás, ahí hay un gran saldo también en todos estos aspectos de esta administración a lo que va ya del gobierno. Gracias, Joaquín. Fuerte abrazo a todos. Gracias, René. Don Pepe, una Muchas gracias, por favor. Mira, rápidamente, Joaquín, creo que esta semana coincido con Roy. El asunto de Ayotzinapa me parece muy peligroso que empiecen a juguetear con objetivos político-electorales, empiecen a juguetear con los militares, ¿eh? Pero mira, me voy a quedar en dos frases. Una es de Churchill, y él dijo que el problema de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles, solo quieren ser importantes. Y la otra, para estos tiempos tan calientes, dijo Shakespeare, cuidado con la hoguera que enciendes contra tu enemigo, no sea que te chamusques. Gracias, querido don Pepe. Gracias, buenas Joaquín. tardes. Don Pepe Fonseca, Roy Campos, René Casados, buenas tardes, nos vemos el Gracias, miércoles. Joaquín. Yo voy a unos anuncios y después de los anuncios, bueno, Susana Hart debe estar feliz. ¿Por qué? Porque hay un proyecto del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, para darle a ella la candidatura de Morena, ¿sí? Y quitársela a Salomón Jara. Vamos a ver, José Ángel Gurría, exsecretario general de la OCDE, advierte el bajo crecimiento económico de México y dice que el principal problema de México es que tiene un problema chiquito para problemas mayores. Y seguimos en contingencia ambiental. Continúa. Análisis, información y entrevistas, esto y más lo tiene López Dóriga para usted. Contigo, Jenny Valencia, porque hoy el doctor Gerardo Esquivel, que es subgobernador del Banco de México, hizo una proyección pues muy realista, que la economía, que la inflación se va a ubicar en los parámetros que ha previsto el Banco de México del 3 al 4% hasta el último año de gobierno de López Obrador, del presidente López Obrador, 2024. Jenny. Que Gerardo Esquivel, su gobernador del Banco de México, reconoció que será hasta el 2024 cuando la inflación se normalice, pues se ha visto afectada por la permanencia de la pandemia del COVID-19 y los problemas geopolíticos. Manifestó que México ha mostrado niveles de inflación altos por más tiempo de lo que se había previsto, aunque prevé, Joaquín, que pueda finalmente normalizarse para el primer trimestre del 2024. Al igual destacó que la invasión y ataque militar de Rusia a Ucrania sigue incrementando los precios de los energéticos, de las materias primas y de los productos agropecuarios, lo cual sin duda pega directamente a la inflación. Es el reporte, Joaquín. Gracias. Bueno, tengo aquí este libro. Es Los papeles de Afganistán. Historia secreta de la guerra de Craig Whitelock. Es muy interesante. No se va a creer todo lo que se publica aquí, todo lo que hubo detrás de la guerra de Estados Unidos, que finalmente Estados Unidos perdió en Afganistán, cuando los talibanes tomaron Kabul, la capital, caminando y sin disparar un solo tiro desde aquellas alturas inaccesibles de sus montañas. Y bueno, voy contigo. En el Senado, ¿qué? Israel Aldave, los del Verde se salieron para no votar un tema ecológico, el llamado Partido Ecologista Verde. Por eso ya le digo nada más el Verde, porque ya ni partido ni ecologista. Te escucho.
Sí, así es, Joaquín, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Pues de entrada, Morena y sus aliados políticos aplicaron su mayoría, Joaquín, y desecharon con sus votos, aunque mínimamente 47 en contra de 44, un punto de acuerdo, Joaquín, que presentó el Partido Acción Nacional, la bancada del Blanquiazul, para que vinieran a comparecer a esta soberanía todos los funcionarios federales que tienen que ver con la construcción del tramo 5 del Tren en Maya, para que dieran a conocer, pedían los panistas, Joaquín, el impacto ambiental de la construcción de esta, una de las obras insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como te lo comentaba, Joaquín, Morena se impuso y por 47 votos pues desecharon este punto de acuerdo. Pero aquí, Joaquín, lo que más llama la atención es que, como tú muy bien lo adelantabas, los integrantes del Partido Verde, supuestamente defensores del medio ambiente, pues evitaron, como Poncio Pilatos, Joaquín, se lavaron las manos, es decir, no votaron ni a favor, ni en contra, ni en abstención. De hecho, se quedaron 3 de ellos al ingreso de este salón de plenos para que su voto, por supuesto, no contara, y de esta manera pues no dejaran en claro que, por supuesto, el medio ambiente es lo que menos les importa, Joaquín. Así es, primero los compromisos, y ya sabes. Gracias, Israel David. Maru Rojas en la Cámara de Diputados. Un gobierno chiquito, le escucho. Un gobierno chiquito que no puede enfrentar los problemas que hoy impone una economía global. Todo lo que crea incertidumbre detiene las inversiones, dijo José Ángel Gurría, que hoy tenemos 2 incertidumbres enormes, la guerra y la pandemia, que detienen el crecimiento, la creación de empleo, las exportaciones, el comercio exterior. Aquí en el Foro Desafíos y Oportunidades para el Sector Productivo de México, el exdirector de la OCDE ofreció esta conferencia magistral Perspectivas Internacionales, donde tachó de muy complicado el panorama y grande el esfuerzo que se tiene que hacer en México para por lo menos crecer el 5%. La previsión es de solo 1%, Joaquín. Gracias, y eso en el mejor de los casos, el 1% en todo un sexenio. En todo un sexenio, cuando íbamos a querer el 4% anual y al final el 6%. Bueno, voy a unos anuncios y después de los anuncios, el SAT reitera, mañana termina el plazo para la presentación de las declaraciones de las hermanas, de las personas morales, de las empresas, y no va a haber prórrogas. Aumentó la tasa de desempleo, sí, en febrero. Le decía que senadores del Partido Verde, bueno, esto ya se lo conté, ¿no? Que pues se retiraron para no votar. De veras que eso lo retrata. Y voy a unos anuncios, pues. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Origa. López Origa es su mejor compañía. Y hoy me da una enorme alegría, de verdad un gran gusto, poder hablar con José Woldenberg, presidente de aquel mítico INE, ¿sí? De aquel mítico INE cuando se dio la alternancia, la primera alternancia en México, aquel 2 de julio del año 2000. Y hoy te llamo, Pepe, querido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Me da mucho gusto escucharte y estar con tu auditorio. Gracias. Hoy te llamo, Pepe, por el anunciado reforma electoral del presidente López Obrador, que dijo que la va a mandar al Congreso después de la consulta de revocación popular del próximo domingo 10 de abril, que básicamente consiste en, 1, desaparecer diputados y senadores plurinominales; 2, desaparecer los institutos u organismos electorales estatales; 3, reducir el presupuesto de los partidos políticos, que me parece bien; 4, crear un órgano electoral federalizado único que vea todos los procesos electorales del país; y 5, que destacaría como primero que la elección de los consejeros del INE y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sea el pueblo quien los vote, con base en ternas que presentarían 20 el mismo presidente, 20 el legislativo y 20 el judicial. Pepe, te escucho. ¿Qué opinas? Bueno, si quieres vamos por partes, empezando por esta. Claro. Bueno, Venga. yo creo que esta es una propuesta que no solamente no se hace cargo de cómo se ha ido construyendo el nuevo mundo electoral mexicano, sino que además sus derivaciones serían absolutamente perversas. Voy a tratar de explicarme. Si algo cambió México en los últimos años
fue una institución capaz de dar garantías de imparcialidad a todos. Y cuando digo todos es a los partidos, a los ciudadanos, a la academia, a los periodistas, a todos. Y para ello, la fórmula de elección de los consejeros que hoy tenemos consiste en que hay una convocatoria, las personas se inscriben, hay un comité técnico que los evalúa, ese comité técnico que además tiene 3 fuentes distintos de nombramiento, hace quintetas y sobre esas quintetas la Cámara de Diputados, por 2/3 partes de los votos, nombra a los consejeros. Es decir, con el consenso de los partidos políticos, porque nadie tiene 2/3 partes de los votos. Y así se ha hecho en las últimas ocasiones. ¿Qué sucedería si ahora se le dice a la ciudadanía, vamos a votar por los consejeros? Estos consejeros no tienen aparato, ni los consejeros ni los magistrados, para hacer campaña a lo largo y ancho del país. ¿Quién va a hacer las campañas? Sin duda alguna los partidos políticos, que son la única organización que tiene implantación nacional. Y volveríamos por esa vía a tener consejeros alineados a las diferentes fuerzas políticas. Me parece un despropósito. Bien, el tema de que sean 20 presentados por el presidente, se habla del Ejecutivo, o sea, por el presidente López Obrador, 20 por el Legislativo, donde tiene mayoría en ambas cámaras, no calificada, pero mayoría Morena, y 20 por el Poder Judicial, que sería la Suprema Corte. Te garantiza, Pepe, que haya un INE como el que dice el presidente, que representa al pueblo y no los intereses grupales de los partidos. No, todo lo contrario. Es decir, a ver, los partidos políticos son maquinarias muy fuertes, tienen recursos humanos, financieros, materiales, están en toda la República y qué bueno que así sea, de eso se trata. Pero si algo pasó en la historia de nuestro país fue lo siguiente, que el órgano electoral no decidieran ni los partidos ni los representantes de los poderes públicos. A lo largo de toda la historia de México, cuando se hablaba de autoridades electorales, estaban ahí presentes el secretario de Gobernación, diputados, senadores y partidos. Todos ellos tenían una camiseta partidista y por eso no se podía inyectar imparcialidad en las elecciones. Luego de la crisis electoral del 88, fue que surge el IFE, precisamente porque todas las fuerzas políticas, desde el gobierno hasta las oposiciones de entonces, se dieron cuenta que México no podía ir a unas elecciones con una autoridad de esa naturaleza. Y por eso se crea el IFE y se inaugura con una figura que fue la de los consejeros magistrados, que se pensaba entonces era una especie de fiel de la balanza entre los representantes de los partidos y los representantes de los poderes públicos. Pero en sucesivas reformas, los partidos y los representantes del legislativo perdieron su voto y salió la Secretaría de Gobernación de la autoridad electoral y quedaron a cargo solo consejeros electorales que pasan por el procedimiento que antes describía. Ir a un procedimiento como el que señala el presidente va a desembocar en nuevos consejeros alineados a los partidos, porque si no cuentan con el apoyo material, físico, humano de esos partidos, simple y sencillamente no podrán ganar una votación. Ahora, yo solo hago una pregunta. Si va a haber una votación, ¿no? Supongo, para elegir a las propuestas presidenciales del Legislativo y del Judicial de los nuevos consejeros del INE, ojo, y magistrados del Tribunal Electoral. ¿Quién va a supervisar ese proceso, esa elección, José? Bueno, además, en esta ocasión a lo mejor no podría ser actual, pero la verdad es que el presidente ha adelantado una serie de ideas, pero no conocemos su proyecto de reformas a la Constitución y a la ley. Y en ese sentido son solamente definiciones generales, algunas de las cuales, al ser generales, pues preocupan muchísimo. Por ejemplo, tú decías, vamos a acabar con los plurinominales en la Cámara de Diputados. Y en el Senado, y en los del Senado, ¿sí? Pero es que los quiero distinguir, es diferente. Ah, bien. Sí, pero venga. En la Cámara de Diputados,
a lo largo de la historia México tuvo un sistema uninominal, es decir, que se divide el territorio en distritos, en cada uno se elige un diputado y santo y bueno. La verdad es que es un sistema muy claro, que vota no solo por un partido, sino por una persona con nombre y apellido, pero tiene una enorme, digamos, derivación perversa, que es como los votos perdedores no tienen representación, entonces la acumulación hace que se dé una sobrerepresentación de la mayoría y una subrepresentación de las minorías. Para que esto se entienda, quiere decir que si el partido mayoritario saca 50% de votos, muy probablemente acabe con 70% de los escaños. Y por esa vía, pues erosiona un principio básico de la democracia, que es que entre votos y escaños haya una proporción más o menos armónica. Ahora, a lo largo de todas estas reformas electorales, lo que más me llama la atención es que fue la izquierda democrática mexicana la que planteó que deberíamos evolucionar a un sistema de representación proporcional estricta, es decir, que los votos se tradujeran en escaños en la misma proporción. Y para eso sirven los plurinominales, a pesar de que la Constitución, bueno, le da una ventaja de hasta 8 puntos porcentuales a la mayoría. Pero esta había sido la bandera de la izquierda democrática, claro. Todos los autoritarismos en México siempre han querido quitar a los diputados plurinominales. Yo creo que sería un retroceso enorme. Y digo que hay que distinguirlo de lo de los senadores, porque en efecto la pista plurinominal en el Senado no tiene mucho sentido por lo siguiente. En el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, no cristaliza la representación popular, sino la de los estados de la República, que tienen que tener el mismo número de senadores. Y la verdad es que esos 32 senadores, pues no se sabe a qué estado de la República representan, aunque hayan nacido en alguno de esos. Pero quitar la pista plurinominal a secas también nos lleva a la exclusión de las minorías. Por eso yo he dicho muchas veces que si se quitan los plurinominales, elijamos 4 senadores por estado con representación proporcional estricta. Ahora, Pepe, quienes llegan al poder plantean la eliminación de los plurinominales. Quienes están en la oposición buscando el poder siempre se han opuesto. ¿Por qué? Porque es una ventaja que tiene el poder el eliminar a los pluris, creyendo además que se van a quedar en el poder para siempre, porque luego hacen reformas algunos presidentes pensando en eso, que son para siempre, y luego cuando vuelven a la oposición se lamentan, como le pasó en su momento al PRI. Bueno, tienes toda la razón. Lo que tenemos que pensar es cuál es la mejor fórmula para que la diversidad política que existe en México y que nadie la está intentando, está ahí ante nuestros ojos, esa diversidad política esté representada en el Congreso. Y las mejores fórmulas son aquellas que intentan que entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños haya una simetría. Es decir, si un partido logra el 20% de la votación, pues que tenga el 20% de los escaños. Si logra el 30% de los votos, que tenga el 30% de los escaños. Y eso se puede hacer con un sistema mixto como el mexicano, de 300 uninominales, 200 plurinominales, siempre y cuando los plurinominales se utilicen para compensar las desviaciones del sistema uninominal. Claro, en una fórmula como esta están comprometidas las fuerzas democráticas, en lo otro no. Por último, Bebe, esta propuesta que yo creo que nace un poco del arrebato de este fallo la noche anterior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del cual se quejó el presidente. ¿Tú crees que va mucho más allá de cambiar el órgano electoral uno por otro, o se trata de tener el control de un órgano y del tribunal, del órgano electoral y del tribunal electoral? Bueno, yo creo que el presidente no ha escondido en ningún momento que le gustaría que los órganos autónomos del Estado estuviesen alineados a su voluntad. Eso lo hemos visto a lo largo de los meses. La verdad es que el presidente de la República, creo yo, que no ha entendido
que él encarna un poder, el Ejecutivo, pero que en el diseño de nuestra Constitución hay otros poderes constitucionales y órganos del Estado autónomos. ¿Por qué son autónomos? Porque el país, sus fuerzas políticas llegaron a la conclusión que hay una serie de tareas que no puede hacer el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, como eran, por ejemplo, olvidemos por un lado el rato de las elecciones, que es un ejemplo muy claro, es la autonomía en las universidades o la autonomía en el Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Por qué? Porque el INAI tiene que presentarse frente a la autoridad cuando ésta no entrega. Por eso se necesita un órgano autónomo de la autoridad. Y así podría seguir, ¿no? El Banco de México, las comisiones de derechos humanos, pero al presidente no le gustan este tipo de órganos porque cree que lo mejor para México sería que todas las instituciones estatales respondieran a sus designios. Y yo quiero solo recordar a los jóvenes y a los no tan jóvenes. A mí me tocó cubrir aquellas largas noches en el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, ahí en la misma calle de Bucareli, donde yo vi presidir al Consejo Federal Electoral, a los secretarios de Gobernación. Yo vi a Luis Echeverría presidiéndolo. Yo vi a Mario Moya. Yo vi a Manuel Bartlett. Sí, estamos hablando de cosas que los jóvenes no se imaginan cómo fue y lo dan por nunca existido. Y tú y yo somos testigos de aquello. Pero yo soy mayor que tú. Bueno, pero tienes toda la razón, Joaquín. Vale la pena recordar nuestra historia cuando las elecciones las hacía el gobierno, digámoslo en una frase, y los conflictos que se vivieron por eso y la incredulidad en la que cayeron nuestros procesos electorales. Si algo tiene que tener credibilidad en México, son los procesos electorales, son los encargados de legitimar a los ejecutivos y de conformar a los legislativos. Para eso se hacen elecciones. Además, para que la diversidad política pueda convivir y pueda competir de manera pacífica e institucional. Se dice fácil, pero fue una construcción realmente difícil. Y larga. En fin, Pepe, te aprecio mucho que me hayas contestado el teléfono. Te mando muchos saludos y con el afecto y con la admiración que te tengo desde siempre. Igualmente, un abrazo, Joaquín, y saludos a tu auditorio. Muchas gracias. Es José Woldenberg, el presidente de aquel IFES, Instituto Federal Electoral Histórico Referencial, año 2000. Primera derrota presidencial del PRI, primera victoria de la oposición. Bueno, voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios, pues a ver cómo le va a México esta tarde, ¿sí? De plano a ver cómo le va con el tema del fútbol. Es posible, y yo deseo, sí, que califique pues para el Mundial de Qatar, pero también, insisto, con esta selección, o lo que se ha visto de esta selección, pues van a viajar a Qatar, van a jugar 3 partidos y van a regresar. Porque no están para ganarle a nadie. Si no han podido ganarle en el Estadio Azteca a Estados Unidos, ¿a quién le van a poder ganar en Qatar? ¿A Francia? ¿A España? ¿A Portugal? ¿A Italia? No, Italia ya quedó fuera. ¿A Alemania? ¿A Inglaterra? ¿A Croacia? ¿Cómo a quién le van a ganar? Continuamos. Bueno, termina marzo y el plazo para las declaraciones, ¿eh? Jenny Valencia, el SAT, reitera que no hay ampliaciones. Te escucho. Muy buenas tardes, Joaquín. Te informo que no habrá prórroga para que las personas morales o empresas paguen sus impuestos. El SAT exhortó a los contribuyentes a presentar su declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal 2021 en tiempo y forma, ya que el plazo vence este jueves 31 de marzo. Y es que de forma preocupante, el SAT reportó abandono de citas del 51% de personas morales, por lo que exhortó a los contribuyentes que en caso de
no asistir, cancelar su cita para que otro contribuyente ocupe ese espacio. Toda vez que al comparar porcentajes de los años 2020 y 2021 respecto al mismo periodo de 2022, se muestra un incremento de abandono de citas en todos los servicios, excepto cancelación de personas morales. El SAT reiteró que no habrá, Joaquín, prórroga para presentar la declaración anual 2021 de personas morales. Es el reporte. Bueno, después del caso de la familia Cuevas, que fueron exonerados. ¿Por qué? Pues porque la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, un juez y un tribunal decidieron aplicarlo, castigarla por un delito que no existe. Esto es para la historia del derecho penal en México o de la impartición de justicia. Encarcelar a alguien por un delito que no es delito penalmente. Y ahí se la llevaron, ¿sí? Y si no es por la corte, pues seguirían en la cárcel y seguiría el conflicto. Bueno, después de esto, Rosario Robles levantó la mano a través de su hija, Mónica Moguel. Te escucho, Juan Antonio Jiménez. Familiares de Rosario Robles acudieron a Palacio Nacional para exigir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, libertad para la exjefa de gobierno, además de que solicitaron una reunión al primer mandatario. La hija de Rosario, Mariana Moguel, leyó una carta en donde señala al jefe del Ejecutivo, así como al exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, y al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que sostuvieron una reunión donde se decidió la situación legal de Rosario. Dijo que las pruebas que presentaron las autoridades para mantenerla en la cárcel fue una licencia falsa, un juez a modo, sin que previamente se haya investigado el caso de la estafa maestra por el cual se encuentra recluida. Mariana Moguel subrayó que lo único que la mantiene en prisión es el falso testimonio de un testigo protegido, quien es un ex colaborador de Rosario Robles. Se trata de Emilio Cebadúa, al que no se le ha exigido ninguna sola prueba, ni tampoco se le ha precisamente mandado a comparecer ante la justicia en ninguna ocasión. Ya en entrevista, Moguel Robles exigió al presidente López Obrador que le ponga un alto al fiscal Gertz Manero. Señor presidente, dígale a su fiscal general de la República que deje de hacer reuniones políticas para mandar a mujeres y a hombres o perseguirlos a los muros helados de una prisión o perseguirlos políticamente. Alrededor de las 9 de la mañana, funcionarios de la presidencia apoyaron a los familiares de Rosario Robles para entregar la carta escrita por la exsecretaria federal, dirigida al presidente López Obrador. Cabe destacar que Mariana Moguel adelantó que acudirá por tercera ocasión a la Fiscalía General de la República a solicitar una audiencia a la cual no se le ha agendado. Con imágenes de Luis Ramos, en Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez. A ver, esta es una realidad y vamos a ir a ese tema. Los incendios forestales, y todavía no empieza el estiaje, ¿sí? Allá en la Sierra de Santiago, Nuevo León, se está registrando el mayor incendio forestal que hay en el país. El incendio ha devorado más de 1,200 hectáreas. Y hay gente que se juega la vida heroicamente ahí, pero hoy sigue el incendio. No sabemos hasta cuándo. ¿Por qué? Porque las lluvias están lejanas, son de en junio allá en Monterrey. Faltan 2 meses por lo menos. Raimundo Elizalde. Avanza el incendio en la Sierra de Santiago, Nuevo León. Ya son 1,300 las hectáreas afectadas. Durante las últimas horas, habitantes del paraje conocido como Mesa del Oso en Santiago se alarmaron durante la noche del martes y madrugada del miércoles con el incendio que avanzaba con fuerza en la sierra. Vientos con rachas que superaban los 70 kilómetros por hora avivaron el fuego y causaron temor a los paseantes y algunos dueños de cabañas. Protección Civil de Nuevo León informó que ante esta condición adversa se cambió la estrategia y se tuvo que evacuar a una decena de familias en la zona de Lagunillas, Mesa del Oso y El Hondable para evitar un riesgo mayor. Hasta la mañana de este miércoles el incendio forestal es ecológico, tenía un control de aproximadamente 45% y ya había consumido 1,300 hectáreas. Por su parte, las labores continuaban por parte de los 380 brigadistas en tierra y las 8 aeronaves que hacían lo propio en los cielos. Para Grupo Fórmula, Raimundo Elizalde. Bueno, y hoy hay fútbol, le decía hace un momento. México busca esta noche el pase para el Mundial de Qatar. ¿Usted qué opina? Claro que todos queremos que México, que la selección mexicana vaya
al Mundial de Qatar. Siempre hemos querido que la selección mexicana vaya a los mundiales. Y ahí está ese cuarto partido que pomposamente le llaman el quinto. No, es el cuarto partido que no se gana. Porque dicen pasar al quinto. No, ganar el cuarto. La historia demuestra que, salvo excepciones, por ejemplo, el Mundial de México en 1970 o en 1986, se ganó el cuarto partido. Y hasta ahí. Pero con este equipo, o por lo menos, como ha jugado este equipo, yo que soy pambolero, se lo digo pues como aficionado, no hay de ser experto para dar una opinión. Como está jugando este equipo, que no anota goles, que empata y que es incapaz de ganar, mejor dicho, en el Estadio Azteca, y ante equipos conocidos como Estados Unidos, ¿usted cree que va a poder ganar a potencias en Qatar? No sé, pero ojalá pase la selección. José Luis Cuevas, el pintor, tú estás en el Azteca ya, adelante. Gracias, Joaquín, así es, te saludo con mucho gusto desde las inmediaciones del Estadio Azteca, donde la selección mexicana de fútbol hoy busca confirmar su pase directo a la Copa del Mundo. Necesita cuando menos el empate ante El Salvador para así asegurar su boleto al Mundial. Vamos a escuchar a Gerardo Martino porque ha sido criticado desde que no ha viajado, cómo se encuentra de salud y sobre todo qué hará esta noche. ¿Pondrá a los que tienen tarjeta amarilla o se la jugará con todo? Escuchamos al técnico de la selección mexicana. En la cirugía del mes de septiembre del año pasado, a los 31 días me había desaparecido. Ahora estoy alrededor de los 45 días y todavía no ha desaparecido, así que espero que en las próximas semanas esto ya se solucione. Una vez que desaparece la burbuja, no tengo ninguna imposibilidad para viajar. Respecto del tema de las amarillas, no es algo que hoy por hoy lo tengamos como una gran preocupación, porque en realidad lo que tenemos que terminar de concretar es una clasificación a un mundial. Hay parte de lo que ha comentado el Tata Martino en la previa de este partido, destacar que se disputa a las 7 de la noche y señalar también que pese a que el aforo es para 50,000 espectadores, como sucedió hace 8 días ante el equipo de los Estados Unidos, la venta de boletos no es la mejor. Y por ello también la importancia del partido para la afición mexicana. Se espera que no tenga como tal incidencia en cuanto a un gran aforo. Sin embargo, se le solicita a la gente que venga al Estadio Azteca, que registre su boleto previamente en registro.miselección.mx para que posteriormente ya con su boleto, su código QR y su identificación pueden ingresar sin problema alguno al estadio. Se abrirán las puertas desde las 4 de la tarde para que la gente pueda hacer todo este trámite sin problema alguno. El juego es a las 7 de la noche y estaremos atentos en todos los espacios de Grupo Fórmula. Vuelvo contigo, Joaquín. Muy buenas tardes. Gracias, José Luis. Y si va al partido, recuerda que tiene que llevar resuelto o resolver ahí, váyase con mucho tiempo, el tema de su identificación, su ID ahí, para que lo registren y ya no haya problemas. Son medidas para cuidar la seguridad de todos los asistentes. Y yo diría que también para erradicar la violencia en el fútbol mexicano, porque se tiene que erradicar después de lo Querétaro. No pueden seguir las cosas así. ¿Por qué? Porque no seguirían así. Se agravarían todavía más, porque cuando hay algo grave, el camino más fácil, la tendencia natural es a agravarse más, no a resolverse si no se hace algo. Y el país, Karina Macías. Gracias, Joaquín. En Aguascalientes, un incendio consumió más de 170 vehículos en la Pensión Paraíso, cerca de la carretera 77 y propiedad del municipio de Aguascalientes. Las autoridades locales investigan las causas del fuego. Jornada violenta en el país. En Guanajuato siguen las investigaciones para dar con los responsables del asesinato del exalcalde panista de Villagrán, Salvador Acosta Guerrero, asesinado durante esta madrugada en el interior de un inmueble de su propiedad. En Michoacán, un comando atacó a tiros un local comercial en la cabecera municipal de Ciudad Hidalgo. Hay 4 muertos. En el Estado de México, 5 personas fueron detenidas, entre las que se encuentra un agente del Ministerio Público, luego de registrarse disparos de arma de fuego en el exterior de la sede de la Fiscalía Regional de Tecámac.
El gobierno de Zacatecas confirmó la recuperación de comunidades por parte del ejército en la Sierra de Jerez, que fueron tomadas por grupos delictivos y obligaron a los pobladores de al menos 18 comunidades a huir de sus viviendas. Hoy llegarán 280 elementos de la Guardia Nacional para vigilar carreteras. Joaquín. Gracias, Karina. Bien, esto es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso. Buenas tardes. Lo dejo con Eduardo Ruiz Gili y nos vemos mañana aquí como todos los días a la 1:30 de la tarde. Que la pase muy bien.